Bueno, el propósito de este video es que ustedes sepan utilizar los ejemplos de la carpeta tedistores-1. Les paso prácticamente dos ejemplos de CCRs. En el propósito de la práctica 3 no es más que ustedes tengan que inyectar una corriente en el gatillo y entre ánodo y cátodo igual dejen pasar una corriente en el gatillo. Entonces vamos al ejemplo A. En este ejemplo A ustedes tienen 50 volts, una fuente 50 volts, ¿sí? Las dos unidades a tierra, el negativo y esta parte del cátodo, que va a dejar pasar una corriente aproximadamente, si no nos equivocamos, de acuerdo a la ley de Ohm, 50 entre 25 ohms, 2 amperes, ¿no? Entonces el propósito es que aquí pasen 2 amperes, pero para ello necesitamos que este CR se active con esta señal pulso. Vamos a buscar en internet, la librería. En la librería que les paso, aquí está la TEX SCRL. Esta es la librería y aquí está, ¿no? El T106A nos dice que nos soporta 4 amperes, 100 volts, ¿no? Incluso si pudiéramos ver las tablas del datasheet, las hojas del fabricante, dice que soporta 4 amperes, sí, típicamente, y necesita una corriente en el gatillo aproximadamente 200 microamperes. Bueno, ese es un dato, ¿no? Porque, o sea, también habla de una corriente inversa, pero también habla de un voltaje, ¿no? Y una corriente M, esta de 1 amper, ¿no? Que soporta esta corriente típica en el gatillo en 5 miliamperes, ¿no? Entonces vamos a comprobar esto. Igual el datasheet o el datos del fabricante hace una propuesta muy similar a la que yo hago en las prácticas para hacer activar el SR. Lo activa y lo desactiva con el push button, ¿no? Abre el circuito y lo desactiva en corriente directa. Entonces eso es lo que se tiene que hacer y también se hace en la práctica, ¿sí? En la práctica se hace lo mismo, ¿no? Una fuente de corriente directa, se hace un cambio de carga, se hace un cambio de flujo de corriente y igual se activa y se desactiva, ¿no? Entonces vamos a correr como está para que vean. Bueno, se olviden guardar. Corremos y vamos a ver, vamos, la fuente de 50 volts, ahí está, ¿no? La corriente que supuestamente son de 2 amperes, que estimadamente, y la corriente, el pulso en la señal, la fuente en la señal pulso. Vamos a ver el pulso de señal pulso. Vamos a cambiar de color, algo más llamativo. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿cómo es la configuración de esta señal pulso? O sea, inicia en 0 volts, ahí está. Cuando está en tiempo en alto son 5 volts, aquí está. Y la intención es de que tarda 10 milisegundos en subir y 10 milisegundos en bajar, y luego dura 10 milisegundos en tiempo en alto, ¿no? Pero tiene un retardo, o sea, en 0 milisegundos hasta los 25 se activa por 10, o sea, 25 más 10, 35 milisegundos y se apaga, ¿no? Lo que estamos viendo ahí prácticamente. Ahí está. ¿Sí? Entonces vemos la corriente. La corriente en realidad es muy pequeña. Incluso si aplicamos ley de Ohm sería 5 entre 1000, aproximadamente 5 miliamperes, ¿no? Y realmente son 4, ¿no? Incluso la configuración es corto aquí y dejo pasar los 5 miliamperes, ¿no? Que yo quisiera. Entonces guardo, corro y ahí está, ¿no?
otra vez aproximadamente 5 miliamperes, los mismos 4.5 miliamperes. Entonces, pero no es lo suficiente para activar que existe una corriente en el gatillo, en el SR, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Disminuir. Vamos a poner 800 ohms. Corremos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? Ahí está la corriente en el gatillo, es más grande, 5 miliamperes, pero no es capaz de activar los 2 amperes, ¿no? Entonces, cambio. Vamos a probar con 500. Guardo, corro. Ahí está, ¿no? Ya tengo cerca de 10 miliamperes, pero no es suficiente para activar la corriente en la resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué vuelvo a hacer? A disminuir. Vamos a poner 400 y guardamos y corremos. Un estimado que vamos a tener es 5 entre 400. Vamos a tener un estimado de 12 miliamperes, sí, porque estos amperes, 12 miliamperes, ¿no? Entonces vamos a guardar y correr. Aquí está un dato interesante, ¿no? Ahí está. Aproximadamente los 12 miliamperes, obviamente son 10 típicamente. ¿Y qué está pasando, no? O sea, activa, deja pasar los 12 miliamperes en la señal pulso, ¿sí? De 5. ¿Y qué pasa con la carga, ¿no? Ahora vamos a poner la carga ahorita. Ahí está. Está en 0 amperes y ahora sí deja pasar los 2 amperes, ¿sí? Totales, así, ipso facto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto nos va a permitir, ¿sí? Que la corriente en el gatillo, ¿sí? Que la que necesitamos, cerca de los arriba de 10 miliamperes, active al SR y nos permita un flujo de corriente, ¿no? Vamos a poner otro en rojo. Ahí está, ¿no? 0 amperes y 2 amperes, más menos la caída de tensión, ¿no? Pero vamos a ver otro último fenómeno, ¿no? O sea, de acuerdo al datasheet, dice que necesita una corriente mínima de establecimiento, o sea, una corriente mínima. ¿Dónde está? Está R, pero estamos hablando de la serie T106. Una corriente mínima es hasta de 4, típica de 2.2 amperes, y mínima, ¿dónde está? Podría ser esta, aproximadamente en microamperes, ¿no? Entonces, de 2 a 100 microamperes en la mínima. Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué pasa si yo aumento la resistencia aquí? Por ejemplo, a 50, ¿no? Voy a tener 1 amper. Vamos a ver si lo dispara. Guardamos, corremos. Ahí está, 1 amper. Vamos a seguir disminuyendo, 100 ohms. Guardamos, disparamos. Ahí está, lo dispara y se deja la corriente circulando hasta que volvamos a abrir el circuito y se desactive. O sea, la única forma de desactivar este es evitar un flujo de corriente, ¿sí? O dejar pasar la corriente mínima de establecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo le puedo meter más resistencia, o sea, 200. Entonces, mi estimado, de acuerdo a la ley de Ohm, es 100 volts entre 200, 500 miliamperes, ¿no? Ahí está. Corremos. Y está. Deja pasar los 200 miliamperes. Bueno, 500, pero en realidad son 200 por la caída de tensión. Vamos a disminuir, aumentar un poco más para dejar pasar menos corriente. Vamos a poner 400 ohms y observemos. Entonces, estimado va a ser 50 entre 400 ohms, ¿sí? Entonces
como 125 miliamperes. Corremos, ahí está, 125, ahí está. Vamos a aumentar más la resistencia, vamos por 1 kilo, 1000 ohms. El estimado de corriente serían 50 entre 1000 y serían aproximadamente 50 miliamperes, ¿no? Guardamos, corremos, ahí está, ¿no? Pero hay un límite, o sea, yo puedo poner, vamos a algo exagerado, otros 2000, guardamos y corremos, ahí está, 20 miliamperes, los activa y se queda activado. Ahí está. Entonces, ¿qué? Vamos a disminuir más, 3000, guardamos y corremos. Ahí está, 16 miliamperes, se activa y se queda activado. ¿Sí? Y 5000, o sea, 5 kilos, guardamos y corremos. Ahí está, 9 miliamperes. ¿Sí? Entonces vamos a más arriba, 6000, vamos más arriba, 8000. El estimado en 8000 serían 50 entre 8000, ya 6 miliamperes. Le damos y corremos. ¿Qué pasó aquí? Esto es interesante, ¿no? O sea, efectivamente a la señal pulso, ¿sí? Empieza a activar los 50 volts, pero una corriente deja pasar de casi 6 miliamperes, como hemos estimado. Pero ¿qué pasa? Terminando la señal pulso, este SCR se comporta como un interruptor. O sea, se prende y se apaga. Se prende y se apaga, ¿no? Entonces, esto es el fenómeno interesante, es lo que quiero que ustedes hagan, y puede ser moviendo resistencias o moviendo la fuente pulso. O sea, ¿qué quiere decir? Disminuir el voltaje o la corriente, puede ser por resistencia o por voltaje, ¿no? Entonces sería la primera parte, espero les sirva y ahorita vemos el caso B. Gracias.